La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Festival Internacional de la Imagen FINI 2021, en su modalidad virtual. Dr. Pedro Moctezuma Barragán, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Planeación y Desarrollo por la Universidad de Liverpool, Inglaterra. Es profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1980. Su principal interés es articular proyectos de la universidad con labores comunitarias, centrándose especialmente en la protección al medio ambiente y el desarrollo sostenible. En 2005 fundó el Centro para la Sustentabilidad Incali Xcahuicopa de la Universidad Autónoma de México en la Sierra Nevada. Ha publicado varios libros y una amplia gama de artículos con temáticas históricas, sociológicas, económicas y ambientales. Actualmente es integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida y coordinador general del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de México. Alejandra Parás, coordinadora de comunicación en la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida y directora del proyecto Golfo del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil. Agroecóloga, educadora popular, ha participado en la construcción de diferentes procesos de educación ambiental para comunidades en la Huasteca Potosina, Veracruz, Sierra Tarahumara y en Nuevo León. Actualmente investiga sobre megaproyectos, narcotráfico y los impactos de la violencia sociopolítica en la Sierra Tarahumara. Participa activamente en la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, desde 2015, apoyando en el área de comunicación en la creación de materiales didácticos para las asambleas y manejo de redes sociales. Actualmente, colabora en distintos colectivos y organizaciones, promoviendo la defensa y la democratización en la toma de decisiones para el cuidado del agua. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Parás. Actualmente participo en la Comisión de Comunicación de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Sí, muy buenas tardes. Es un honor poder compartir esta experiencia con ustedes, porque como verán, detrás de muchas de las tareas que hemos hecho en la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, está la búsqueda de una imagen, de un mensaje que llegue a todas y todos. Mi nombre es Pedro Moctezuma Barragán, participo en la Comisión de Comunicación de Agua para Todos y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias. Pues bien, Pedro, igual y si podemos platicar un poquito sobre cuál ha sido esta trayectoria que hay de la Coordinadora Nacional en todo este largo caminar desde el 2012. Sí, realmente es muy interesante la invitación a hablar sobre el tema de la imagen, porque en la lucha por el agua hay una cuestión importante y es no quedarse nada más en la teoría o en un discurso muy general, sino llegar a la gente que tiene problemas con el agua y aprender de la manera en que ya están luchando y de las formas que están empezando a usar para organizarse y promover esa organización. Pero si no hubiera un mensaje, si no hubiera una imagen, esto iba a ser más difícil. Sobre todo en nuestra cultura, que desde los códices pues ha sido una cultura muy visual. Y por ello, esto ha sido parte de nuestra historia. Empezamos desde los primeros años, en 2012, que se formó el grupo promotor de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, a identificar qué cosas serían las más importantes para construir con la gente. Tenemos la búsqueda de construir el buen gobierno del agua. Y para ello hay dos niveles. Un nivel es la organización propia y la manera en que los sistemas comunitarios, las comunidades, estamos resolviendo ya los problemas, y otro es cambiar el marco legal que ha dificultado mucho este trabajo, que tiene que ser siempre a contracorriente. Entonces, desde la etapa en que empezamos a crear condiciones para
que existiera la coordinadora, pues empezamos a usar de bote pronto monitos, empezamos a circular volantes, empezamos a usar imágenes que luego ya fueron evolucionando. Aquí tenemos, por ejemplo, de los monitos, ya pasamos a otro tipo de materiales, publicaciones, suplementos periodísticos, finalmente libros, y en todo, bueno, lo que se ha buscado es a una imagen propositiva, una imagen alegre, que plantee que el agua es un flujo de consensos, que para resolver el problema del agua hay que unirnos, ¿sí? Se habla mucho de la guerra del agua y se usan mucho imágenes del desierto, de los cadáveres de las vacas que se murieron de sed, de imágenes que nos angustian, que nos bloquean. Y nosotros estamos buscando imágenes de regeneración, imágenes de defensa de todo lo que la naturaleza nos presenta como un regalo sagrado. Bien, pues aquí podemos como aterrizar un poquito en nuestra presentación para platicar más bien una imagen de qué es de lo que estamos hablando con este caminar. Entonces, Pedro, no sé si nos quieres platicar un poquito más sobre la defensa del derecho humano al agua, esta promoción que pues ha unido a tanta gente a lo largo y ancho del país por una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. Sí, esta lucha por el agua tiene, como decía yo, una propuesta muy clara, que es abrogar la Ley de Aguas Nacionales, que es obsoleta, fue creada durante el régimen de Salinas por imposición de Estados Unidos y es la que buscó convertir el agua en una mercancía. Ha generado acaparamiento, contaminación, ha generado sobreextracción, lo que implica no solamente que estamos tomando aguas contaminadas por metales pesados, aguas de 5,000 a 8,000 años en muchos puntos de nuestro país, sino que además estas aguas generan hundimientos diferenciales, grietas y toda una serie de problemas que implican una solución. Y nos inspiramos mucho, para comenzar, en nuestra cultura original, que consideraba el agua no como una mercancía, sino como un bien común, como algo sagrado. Por ello, aprendemos del saber de las comunidades y pueblos originarios que han sabido manejar el agua. En Tenochtitlan, por ejemplo, había un sistema muy complejo de una ingeniería que en el mundo nunca se ha logrado, incluso hasta la fecha, de una gestión de cuenca muy armónica. Y como veremos en esta imagen, con nuestros abuelos, con un sentido de poesía, le cantamos al agua vida, al agua viva, agua que fluye sin dueño. El agua no es una mercancía, no se puede privatizar y por ello en nuestras actividades, además de un vínculo con los distintos pueblos originarios de nuestro país, los náyeris, los náhuatl, los purépechas, los zoques, los zapotecos, en fin, más de una docena de pueblos originarios. Además de eso, retomamos como un punto de partida de esta agenda el respeto a la naturaleza y usamos rituales en cada una de nuestras actividades que nos conecten con la naturaleza y con ese saber ancestral para el cual el agua era parte de un ciclo vital. Lo que pasa hoy en día es que ese ciclo se rompió y lo que se ha buscado es extraer el agua de cada vez más lejos para desecharla también en el Golfo de México, en el Pacífico, sin tratamiento, sin reuso, sin cuidado. Entonces, un primer elemento de nuestra narrativa
es el agua como bien de la natural y como un bien sagrado para nuestra cultura original. Esto que comentas, Pedro, es bien interesante porque siempre hay muchas iniciativas que trabajan agua, y que están relacionadas con el tema del agua, pero a veces el agua se ve desde una perspectiva mercantil o nada más como un elemento hidráulico, ¿no? que se lleva por tuberías. Entonces, esta reflexión que viene aquí, ver el agua como un elemento vivo, un elemento que fluye y que a la vez une las diferentes luchas a lo largo y ancho del país, es creo que uno de los puntos que hace pues distinta a la coordinadora nacional. Y en este sentido, lo que tenemos aquí en la presentación es como una especie de línea del tiempo que la podríamos dividir en algunas etapas. Aquí, por ejemplo, compartiremos esta primera etapa, que es previa al 2012, y como pueden ver, en este viaje que vamos a ir haciendo sobre la imagen de la Coordinadora Nacional, van a ir viendo cómo ha ido madurando la imagen, cómo se ha ido adaptando, porque es interesante y se tiene que señalar que la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, se enfoca totalmente en la organización desde abajo. Entonces, los materiales son diferentes cuando nos dirigimos a comunidades indígenas o rurales, a cuando los entregamos en otros espacios. Entonces, tenemos una diversidad de materiales muy interesante, pero haciendo este viaje histórico, una de las primeras imágenes que me topé fue por aquí, esta, que es del 2014. Ahorita regresamos a ella y hablamos de la primera etapa, ¿no? Este logo. ¿Qué quiere decir este logo, Pedro? Bueno, este logo fue todo un proceso muy largo que, que se hizo por consenso, con ayuda de Greenpeace, en el cual se buscaron los elementos que nos gustaban para un logo. Y todo el mundo al principio estaba mandando ideas de esa famosa gotita azul que ya estamos hasta el copete de verla en cualquier material del agua, ya sea un video, ya sea ilustraciones, siempre se usa esta gotita y es un mensaje ya muy, muy viejo. Y además está asociado a la escasez, está asociado a la gotita que escurre del tubo. Como decía Ale, nosotros tenemos que reivindicar de dónde viene el agua para poder defenderla. Entonces, en la imagen se buscó este elemento globalizador en donde el agua viene, como se ve ahí, de cuenca alta, de la naturaleza, de las lluvias, y esta agua luego va fluyendo hacia las mujeres, que en el logo tiene un papel más visible, y hacia la humanidad en general. En esa etapa nos centramos mucho en el logo y jugamos con distintos modos de presentar a la coordinadora. Tenemos un nombre muy largote, muy difícil de usar. Coordinadora Nacional, Agua para Todos, Agua para la Vida. Y con eso jugamos hasta que ya nos platicará Ale cómo se logró actualizar esta imagen. Lo cierto es que es una imagen bella, el dibujo, que se ha repetido, se ha difundido en calcomanías, en eventos, en lonas, y ha funcionado. Pedro, aquí Con colores como el azul y el verde, que son colores que hemos usado mucho. Pedro, aquí creo que sería importante, viendo este logo que es tan bonito, ¿no? Donde se refleja el agua bajando de la cuenca, ¿qué es lo que nos hace diferentes y por qué somos una coordinadora nacional? ¿Qué es lo que hace, por qué no ser un colectivo? ¿Por qué somos justo una coordinadora? Que eso es algo muy importante que también va vinculado a nuestra imagen. Sí, bueno, esto tiene que ver con que para poder transformar la gestión del agua en el aprendizaje que hemos tenido en las localidades, en las regiones, en Veracruz, en la Sierra Nevada, bajo los volcanes, en Nayarit, es que si se queda uno en lo local, hay una losa que impide muchos de los procesos que impide que se repliquen.
Finalmente, vimos que era importantísimo una coordinación nacional y una coordinación muy abierta. En ese sentido, agrupa todo tipo de agrupaciones, de frentes, de organizaciones cívicas, de colectivos, de una manera muy compleja. Acabamos de terminar el día 20 de febrero nuestro quinto congreso bianual desde Puebla, fue virtual, y participaron 88 organizaciones, 8 estados del país. Entonces, pues somos nacionales, es importante que esté en el nombre, porque los colectivos son muy importantes, pero pueden ser muy puntuales. Y por otro lado, no somos una organización única, sino que estamos en un proceso de coordinación en el cual cada una de las organizaciones, cada uno de los esfuerzos, mantiene absolutamente su perfil, mantiene su dinámica, y lo que nos une es el deseo de colaborar juntos, el deseo de cooperación bajo el marco de un código de ética y de principios, que luego lo comentaremos con más detalle. Y aquí vemos poquito antes del arranque ya de la coordinadora, la campaña que hicimos para el rescate del lago Tláhuac-Xico. Logramos hacer desde abajo todo un proceso de construcción de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la compañía, y luego un plan hídrico en el que participaron alrededor de 480 gentes de 12 municipios del Estado de México y 4 en ese entonces delegaciones del Distrito Federal. Este plan entonces abarcaba el sureste de la Cuenca de México, y decidimos, una vez terminado el plan, para promoverlo en las poblaciones, hacer toda una serie de elementos en la caravana por el agua Seattle, que se dio entre el 15 de mayo y el 6 de junio de 2011. Como un primer elemento simbólico y de acuerdo con esta tradición de reivindicar nuestras culturas originales, logramos hacer una Chalchitlicue, que es la que se ve en la imagen, que es la señora de las faldas de jade, dualidad de Tlaloc. En nuestra cultura todo era dual, desde el principio de energía generadora o meteotl, y el manejo del agua estaba regulado por Tlaloc, que era el ciclo vertical, desde la evotranspiración. Tlali es tierra, Ocli néctar. Entonces nuestros abuelos hablaban de cómo la tierra se evaporaba, subía, se hacían nubes que se condensaban, bajaba la lluvia y era ya dispersa sobre la superficie de la tierra, o entraba como agua subterránea. Entonces el ciclo vertical es Tlaloc, y Chalchitlicue era complementaria, es el ciclo horizontal. El arroyo, el hilo de agua que genera un riachuelo, un río, fuertes caudales que llegan a los lagos o que llegan a través de enormes deltas al mar. Esta imagen nos ha acompañado ya 10 años. En todas las movilizaciones en el centro del país está como figura visible. También es un elemento muy importante porque estamos buscando que la identidad de nuestra coordinadora esté en la figura del ser humano en general, en la figura de la mujer, en la figura de un colectivo. Y no nos gusta reproducir imágenes de personalidades o de líderes que sean identificados como el movimiento. A nosotros lo que nos identifica es Chalchitlicue, y por ahí también su compañero Tlaloc. Muchas gracias, Pedro. Pues en este primer inicio se hicieron varias cosas. Aquí empezamos con esa imagen que pueden ver aquí, es uno de nuestros primeros manuales. La imagen de esta niña nos ha acompañado desde el 2012 en nuestros distintos materiales.
en el 2012 tuvimos diferentes formas de organización y generamos este primer manual, hicimos una primera presentación de PowerPoint, la cual se difundía en las distintas asambleas, y generamos las primeras infografías que les mostraba Pedro. Ahorita las vamos a ver con más detalle, pero en este sentido, Pedro, no sé si quieras platicarnos también el reto que llevó a hacer este primer manual, ¿no? El manual que la verdad todas y todos le tenemos muchísimo cariño porque fue de nuestros primeros materiales para poder tallerear directo en comunidades. Sí, fue un manual que buscó tener estas características, ser manejable, ser útil, atractivo, con estos colores azul y verde, y de un material muy resistente. Hubo por ahí alguien que nos criticaba, oye, qué caro está este manual, y yo dije, sí, un campesino, un colono que está promoviendo la cuestión del agua, si se pone un papel revolución en el sobaco, a las 2 horas va a estar deshecho el papel. Entonces hicimos un manual con buen papel que pueda resistir años, ¿sí? Y así es como ha pasado con este manual. El contenido fue otro reto, porque el tema del agua es un tema muy complejo, tiene que ver con el ciclo de la lluvia, las cuencas, aguas subterráneas, y luego con cómo se ha manejado esto correctamente y también cómo se ha manejado de una manera extractivista. Después de esto viene el tema de qué acciones ya hay en el territorio por el agua. Siempre nos anclamos en que identifiquemos los miembros de la coordinadora dónde está nuestro poder, desde dónde sí podemos empezar a hacer cosas. El agua es muy noble en este sentido porque uno puede empezar a hacer cosas en lo personal, como familia, como comunidad, y también a nivel local, regional, nacional e internacional. Y entonces estamos buscando en este manual presentar en un mapa de México las distintas luchas, las distintas iniciativas, y luego presentar la propuesta de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas con todos los temas que abarca y con todas las invitaciones a promover la organización. Este es entonces un tema que nos llevó con un trabajo muy dedicado de Elena Burns. Nos llevó como año y medio lograr comprimir, lograr que cupiera en una sola página el mensaje principal, y también una cosa importante, que tuviera distintos niveles de lectura. Este manual, si ustedes nada más leen la franja superior y recorren sus 40 páginas, ya tuvieron un primer mensaje, medio en Telegram. Luego, si ustedes ven las imágenes en general, tienen un segundo mensaje, y ya si lo quieren estudiar, entonces hay que leer mucha letra chiquita. Y este es un tema que ha evolucionado con el tiempo. ¿Cómo hacer más sencillo el mensaje sin necesidad de tanto estudio? En esta primera etapa, Pedro, la coordinadora empezó a viajar por todo el país en distintas asambleas. Entonces, en esta imagen que compartimos, pues, se puede ver una maqueta demostrativa, ¿no? El compañero de la izquierda tiene uno de nuestros primeros folletos que eran en blanco y negro. ¿Qué nos puedes decir sobre esta maqueta y esta primera asamblea? Bien, así nos está ahorita viendo, habría que checarla. Bueno, los materiales que se generaron buscaron ser atractivos en distintos niveles, y que no hubiera una reunión para la cual no hubiera un material que se pudiera estudiar, que se pudiera revisar, ¿sí? A veces llegamos a las reuniones sin una agenda, empezamos a improvisar, se intercambian ideas, nos vamos con planes y no cumplimos los planes, entonces todo quedó como una charla de amigos. Para hacer una asamblea que sea productiva, pues hay que prepararla, y lo primero es tener elementos a la mano para estudiar.
Entonces esto se hizo desde con folletos al principio, ya después publicaciones un poquito más amplias, pero también a través de la creación de maquetas demostrativas. Esta maqueta tiene que ver con el lago Tlahuaxico y cómo iba a lograr la habilitación del lago, agua para 3 millones de personas, rescatar a Mixquic de la agonía en que está actualmente, evitar los hundimientos de Valle de Chalco, y esto se presentó de una manera amigable y se fue recorriendo con esta maqueta las distintas comunidades. Entonces es un elemento visual, incluso táctil, que ayuda mucho a que nos apropiemos de cosas complejas. Una pregunta, antes de continuar. ¿Sí se está viendo mi pantalla para saber que todos estamos observando la misma maqueta? Sí. Perfecto. Y acá tenemos los primeros folletos, Pedro. El manual del cual estás comentando, aquí hay algunas partes donde se puede ver abierto. En este mapa, lo que señalaba eran algunas de las iniciativas, algunos de los procesos y la presencia que tenían estos en el territorio nacional. ¿Qué nos puedes decir de este gran mapa que está por aquí? Pues que fue muy inspirador porque desde el año 2005 propiamente empezó a haber luchas ya muy fuertes por el agua. Casi fue también un año en que se da los síntomas fuertes de una crisis del agua, pero habían estado dispersas estas experiencias. Por ejemplo, la lucha que fue pionera contra la presa La Parota en Guerrero, la lucha en Jalisco en contra de Arcediano, una lucha muy importante de los Mazaguas para defender la cuenca alta de México, defender de la sobreexplotación que está sufriendo y de la contaminación que despojó a los pueblos originarios del agua, la lucha en Baja California en contra de la minería tóxica y para mandar mensajes de que ya estamos en un hasta aquí, la lucha que se había dado en 2006 en el contexto del Foro Mundial del Agua, de donde surgió una primera Coordinación Mexicana de Defensa del Agua, en fin. Entonces, lo que se hizo al integrar en un mapa todas las luchas de distinto tipo fue que la gente se identificara que no estaba sola, que había muchas modalidades de lucha, con unas se podían identificar más que con otras, pero que había un sentido de unidad. Ahora, una cosa interesante es que cada uno de estos elementos los manejamos multimedia, porque aparecieron en el manual, pero también hicimos carteles chicos, carteles grandes, y se estuvieron reproduciendo las imágenes más allá del manual. Entonces, podríamos, como para ir acotando, que en esta primera etapa fue cuando surgieron nuestras primeras infografías con los datos básicos, este manual general, un manual con propuestas para cada grupo temático, el PowerPoint, y vamos a pasar a la segunda etapa que abarca del 2013 al 2014, y aquí es donde surgen estas primeras lonas viajeras, lonas que en este collage que tenemos aquí podemos ver que han estado por todo el país. Esta segunda etapa, si nos aterrizabas un poquito más en ir acotando en el tema del diseño, aquí ya la identidad de Agua para Todos se empieza a definir más, ya se ubica el logo, la gente lo identifica por todos lados, lo empiezan a adaptar en materiales para cada espacio. Aquí se elabora una cantidad impresionante de camisetas de estas lonas viajeras. Nos entregaban estos kits por todos lados, calcomanías, y se empieza a ver que nuestros tonos son el azul y el verde. ¿Qué ubicas tú por aquí interesante de este collage de fotos, ¿no? de las compañeras que están en las imágenes? Bueno, como tú decías, la variedad, porque en el ángulo superior izquierdo está una movilización en la Asamblea de la Legislativa de la Ciudad de México, una movilización que evitó la privatización del agua en la Ciudad de México.
y problemas tan graves como los que hay ahorita, por ejemplo, en Puebla, en donde sí se dio la privatización, las cuotas subieron un 500% y ahorita no solo están cortando en plena pandemia el agua, sino también los drenajes. Imagínense las infecciones y problemas que causan. Entonces tenemos Ciudad de México, tenemos la siguiente a los compañeros yaquis que han estado en la lucha todo este tiempo y están, como se puede ver ahí, buscando por el rescate del caudal ecológico del río Yaqui. Abajo tenemos compañeros nahuas de Xochimilco con una bella tradición de defensa del agua de muchos años. Luego tenemos en la parte de abajo los compañeros de Hidalgo que también han estado movilizándose en la cuestión de todas las aguas residuales contaminadas que les llegan y como la gran planta de Atotonilco, que está en proceso de inauguración, les está quitando el agua y contaminando. Y finalmente a la última a la derecha es en Torreón, Coahuila, en La Laguna, que va a ser sede de nuestro 6º encuentro nacional en el año de 2022. Y todas estas luchas con otras de muchos estados, con esta identidad, esta etapa de construcción de identidad, que fue identidad humana a través de nuestros congresos, que son cada 2 años, reuniones nacionales cada 8 meses, y la solidaridad viva presencial que se dio muy fuerte hasta este año que con el COVID ya tuvo otras características. De este lado, podemos ver unos materiales muy interesantes. Aquí, Agua para Todos también siempre ha pensado, tiene una base ideológica muy aterrizada en la educación popular, en materiales que sean de fácil acceso, que tengan poco texto. Y este es uno de los primeros materiales que también se hizo. Al ser en blanco y negro, facilita muchísimo su reproducción, ¿no? Sacar una fotocopia, por más costoso que sea, a veces son 3 pesos, y los materiales a color a veces son más complejos, pero tú también te sabes muy bien la historia de esta pequeña caricatura de aquí, Pedro, ¿qué nos puedes compartir de ella? Sí, pues Agua para Todos se nutre de distintas tradiciones. Hemos hablado ya de la tradición de nuestra raíz original y otro de los vertientes pues es la participación de comunidades eclesiales de base. En el año de 2015, que fue justo el año en donde más difícil estuvo la lucha contra una ley privatizante, llamamos ley Korenfeld, aparece una encíclica de Francisco, Laudato Si, que es digna de leerse y estudiarse porque explica sumamente bien la problemática del agua y sus características. Y entonces se hizo una campaña para tener PowerPoints y para tener en distintos lugares del país, principalmente en Monterrey, se estaba luchando contra Monterrey 6, en Morelos, en el Istmo de Tehuantepec y en Oaxaca, en La Laguna y en Mexicali con las comunidades de base, a través de este folleto donde se plantea cómo es la crítica de Francisco a la privatización del agua, a el hecho de que ésta se quiera hacer mercancía, cómo en todo el mundo empezó a haber ya una reacción en contra de la privatización del agua en las ciudades y para entonces había ya 255 ciudades que habían estado con agua privatizada y que la volvieron pública de nuevo a través de su remunicipalización. Y todos estos buitres que fueron corridos, por ejemplo, Suez, que nació en París, fue expulsado de París por los altos con el manejo tan opaco del agua. Estos buitres se vinieron invitados por Fox, por Calderón y por Peña Nieto a México a intentar privatizar el agua. Entonces, bueno, esta historia se narra y se narra con este sentido de reivindicar pues la lucha de las mexicanas y de los mexicanos por una ley general de aguas y por una agenda nacional, que también es un tema que ha sido origen de muchos carteles, de muchos volantes, PowerPoints, que plantea la necesidad de agua de calidad para todos, agua para la naturaleza, agua para la soberanía
alimentaria y otros 3 puntos más. Y bueno, junto con esto aquí tenemos otra de las formas en que movemos la imagen, una calcomanía. En este caso es una calcomanía de Tlaloc, la dualidad de Chalchitlicue, y es una calcomanía que insertamos en la lucha por la inclusión, en la lucha en contra de la discriminación. Ha habido talleres en muchas partes del centro del país y en alianza con este movimiento se produjo esta calcomanía de Tlaloc en silla de ruedas y combinamos el tema del agua y la inclusión. Como antes en lo que se mostró de la Adelit, el tema del agua y la energía, o también se puede combinar el tema del agua, el fracking, etc. A veces la calcomanía nada más era la imagen misma que está en la camiseta del logo de Agua para Todos. Estas camisetas a los compañeros les gustó mucho y muchas veces en las reuniones, muchas veces en las movilizaciones o a veces cuando hacemos una presentación, pues se ha usado la camiseta como parte de nuestra imagen. Perdón, en el 2000 en esta cuarta etapa ocurre entre el 2016 y 2017, en el tercer Congreso Nacional en Jalapa. Aquí también ya hay que señalar que la identidad de Agua para Todos ya es algo que todas y todos conocemos. Inmediatamente cuando se ven las lonas ya la gente identifica a la coordinadora. Y entonces aquí surgen estos dos documentos, Pedro. ¿De qué tratan? De lo que tratan es de identificar lo que nos une. La ética es lo que une a los seres humanos. Y para entonces ya había una fuerza y empezaron a aparecer mensajes, gentes, organizaciones que querían, como decimos, cabalgar sobre el movimiento de Agua para Todos para fines privados o para fines políticos particulares. ¿Sí? Empezaron a aparecer pipas de agua de candidatos a diputado que se llamaban la pipa Agua para Todos, para distribuir en Iztapalapa a cambio de votos. Empezaron a ver compañeros que trataban de aprovechar la fuerza de la asamblea, la fuerza de un evento, para beneficio de productos, de candidatos, y vimos la necesidad de que pusiéramos en claro que tenemos un bien común, el agua es un bien común, y también nuestra lucha es un bien común. Una cosa muy interesante de la práctica de Agua para Todos es que el tiempo también es un bien común. Cuando nos reunimos, nadie se puede tirar un rollo de media hora. Siempre hay que ser sintético, respetando el tiempo de los demás. Y quedó muy claro entonces que los participantes están en plan de construir desde abajo colectivos en donde hay un respeto para cada quien y en donde se toman decisiones mismas que se cumplen, ¿sí? Y pues distintos recursos que son comunes al realizar las asambleas. Por ejemplo, es un recurso común, se invita a que cada quien lo reproduzca, se invita a que cada quien nos intercambiemos experiencias, las usemos sin esta apropiación, buscando que haya una autonomía de la coordinadora de estas fuerzas que todo lo quieren llevar al consumo, al mercado o al provecho político. Pues continuamos este viaje por la historia de esta gran lucha por el agua y llegamos a una quinta etapa. En esta quinta etapa es un proceso bien fuerte también de nueva cuenta. Uno de nuestros compañeros está preso, León Fierro, y se hacen alianzas muy fuertes de solidaridad con dos luchas que en ese momento necesitaban muchísimo apoyo, ¿no? Y Agua para Todos, siempre la Coordinadora Nacional, Agua para Todos, Agua para la Vida, siempre hemos buscado abrazar estas diferentes luchas. Y este es el caso de la lucha de Mexicali, ¿no? En contra de la cervecera Constellation Brands. Y este proceso también de defensa de los distintos pueblos cercanos
al lago de Texcoco. Entonces, aquí, Pedro, ¿qué nos platicas también sobre esta quinta etapa? Bueno, en esta quinta etapa, ya después de haber contenido las leyes negativas desde una fuerza propia, desde una preparación, pudimos ya pasar a un embate muy fuerte para que en 2018 hubiera un cambio y por eso discutimos una agenda por el agua. Agua para todos es transparente, no tiene ningún color político, pero sabemos efectivamente que a todos los candidatos hay que comprometerlos, ¿no? Actualmente la 64 legislatura es producto de esta lucha, muchos de los cuales firmaron la Agenda por el Agua 2018, a la par que estuvimos trabajando ya para la última etapa de colecta de firmas en las plazas, en las universidades, en las escuelas, en las avenidas, hasta lograr 200,000 firmas, que casi duplica lo que necesitábamos para poder meter nuestra iniciativa. Entonces es una etapa fuerte, fue cuando se dieron los 10 decretos de Peña Nieto y fue el primer momento en que se logró tener un proceso viral a nivel nacional de defensa del agua y de lucha en contra de este inicio de privatización. Aquí tenemos imágenes de la campaña de firmas en distintos lugares del país y la imagen de estos niños que han participado en murales, en hacer cartulinas y en acompañar las luchas. Muchas gracias, Pedro. Pues estas hojas, aunque no, es difícil como de repente en el tema de diseño identificar estos documentos, estas hojitas donde se plasmaban las firmas de las y los mexicanos por la defensa de su agua, es una parte de la imagen de Agua para Todos muy, muy fuerte. En las comunidades se identificaba inmediatamente estas hojas, la gente las firmaba, siempre te decían que eran las hojas de Agua para Todos. Entonces, estas hojitas en blanco y negro, miles de fotocopias, también forman esta imagen de la coordinadora. Y aquí bajamos, en este viaje pasamos al 2019, al 2020, y aquí hay como unas cosas muy interesantes. Pedro, si quieres tú las platicas un poquito aquí y ya yo entro en por qué cambia un poquito nuestro logo. Sí, aquí, bueno, lo que estábamos buscando es cómo pasar de este círculo muy amplio de gente que simpatiza con Agua para Todos y que participa en la defensa del agua, captando agua de lluvia, evitando que se despoje el agua en una comunidad, trabajando para controlar los deslaves que causan las inundaciones, distintas formas de trabajo, pero decimos 200,000 firmas, pues no son todas no es toda la fuerza que se necesita para darle una vuelta a la gestión del agua, para cambiar de modelo de gestión del agua. Se necesita, pues, de toda la población. Y por ello nos vimos ante el reto de trabajar a población abierta y sobre todo de llegar a los jóvenes, porque los jóvenes les gustan las causas, son muy prendidos, pero el agua la resuelve la mamá, el agua la resuelve un técnico, y entonces cómo llegar a población abierta y a los jóvenes. Entonces fue un esfuerzo muy grande para que todo esto que estamos platicando, y podríamos estar 3 horas hablando más, se pudiera sintetizar en información muy sistematizada que pudiera ser atractiva a todas y a todos. En este periodo pasa algo muy interesante. Tenemos un acercamiento con Café Tacuba. Café Tacuba cumple 30 años de ser esta banda de rock mexicano que ha apoyado tantas luchas, y en este momento Café Tacuba se suma al esfuerzo de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, y lanzan una convocatoria que se llama Agua para Café, en la que convocaban a diferentes estudiantes y jóvenes de comunidades a generar materiales que pudieran convocar a la gente, que pudieran mostrar cuál era el problema que ocurría con el agua a lo largo y ancho del país.
aquí es interesantísimo porque se suman muchos chicos y chicas de distintas partes de la Sierra Norte de Puebla, de Veracruz, de Jalisco, de Guanajuato, y el tema era que se iban a elegir algunos productos y estos iban a ganar el acceso al concierto del 30 aniversario de Café Tacuba, el cual se celebraría en la Ciudad de México. Y esta es la imagen central del concierto, es la Chalchitlicue, la hizo una de las chicas que están de este lado, una gran ilustradora, era de sus primeros trabajos que hacía, es el logo del concierto, pero es la Chalchitlicue, se dieron diferentes mensajes de solidaridad con distintas luchas, como solidaridad hacia las comunidades que están siendo afectadas por los proyectos eólicos en el Istmo, y fue un proceso muy bonito porque aparte se ganaron un acceso al backstage, convivieron con el grupo, y aquí la imagen de Agua para Todos es negra, ¿no? Que es algo totalmente diferente, siempre habíamos sido azules y verdes, pero este es un concierto de rock, fue un concierto muy interesante, hubo muchísimo trabajo, afuera del concierto se estuvieron juntando firmas, entonces todas las chicas y chicos traían playeras de estas de Café Tacuba con el logo de Agua para Todos atrás, que decían staff, y pues fue una noche muy interesante, una semana muy intensa, se armó un video con las chicas y los chicos en ese evento, y pues bueno, esta es la primera vez que vemos el logo de Agua para Todos en negro, y esta es la imagen diferente de la Chalchitlicue, ¿no? Cómo vienen estos aportes de chicas y chicos, y pues esta es como una de las fotos del recuerdo con los ganadores y las ganadoras, junto a Meme de Café Tacuba. También tuvieron un encuentro con Andrea Echeverry, quien también se sumó a la campaña de Agua para Todos, tenemos algunos videitos con ella, estuvieron también los chicos de Los Tres, este grupo que también nos compartía el gran problema que ellos tenían por el agua en Chile, y bueno, aquí es interesante, ¿no? Aquí cambia el color de Agua para Todos y se vuelve blanco y negro. Y cambia la escala también, porque ¿cuánta gente hubo en el concierto, Ale? ¿200,000? Eran como 200,000 personas, fue una locura ese concierto. Impresionante. Y fue impresionante porque Es un también, video maravilloso. sí, y también estuvieron varios movimientos feministas en el concierto, entonces fue un espacio de fiesta, festejar estos 30 años, pero también un espacio donde se visualizaban todas estas luchas que están ocurriendo en México y se articulan con la música de Café Tacuba, entonces fue muy interesante. Uh-huh. Y aquí pasamos a un cambio de logo. Nuestro logo, que ya llevaba un buen rato, le hicimos un pequeño rediseño, ¿no? Trabajamos que fuera un poco más curviado, se reduce el nombre a Agua para Todos, porque hicimos varias preguntas, sobre todo con jóvenes, estuvimos haciendo varios sondeos, donde se mostraba nada más el logo, se hicieron con jóvenes y en comunidades, y preguntábamos qué quería decir ese logo, ¿no? Y toda la gente decía Agua para Todos, Agua para Todos. Teníamos un problema, que como lo dijo Pedro en un inicio, el nombre de la coordinadora nacional es muy largo. Entonces, cuando queríamos ponerlo en playeras, es extensísimo. Necesitamos simplificarlo y necesitamos tener el logo en diferentes formatos para poderlo aplicar en nuevos materiales. Entonces, aquí quisimos rescatar mucho la esencia original, se mantiene es un poco más brillante, tiene más curva, y esta es una de las etapas en las que actualmente nos vamos encontrando. Es la primera vez que se genera un manual de identidad gráfica. Esto es muy interesante porque luego encontrábamos el logo de Agua para Todos mocho, sin la niña, sin el niño, en colores naranjas, verdes, rojos. Entonces hicimos esta descripción gráfica del logo, ¿no? Donde se conserva la forma original del mismo, pero se descarta la degradación, porque el logo original tenía un degradado adentro, entonces para el diseño, para la impresión, se perdía muchísimo y generaba ahí como algunos errores. Entonces se quita el degradado y se ponen colores sólidos.
se mantienen casi todos los colores originales, pero creamos una nueva paleta de color. Que esta paleta de color es bien importante tenerla presente porque de aquí parten nuestros nuevos materiales. Decía que sí, que este Tlaloc ha sido también otro elemento que ha viajado muchísimo con la Coordinadora Nacional, pero particularmente es el elemento que une la lucha de la Huasteca Potosina en defensa del agua y el territorio. Acá venimos ahora viajando y aterrizamos en Veracruz, en este carnaval que les comentaba Pedro. Es el carnaval que se hace el 22 de marzo y volvemos a este tema de la identidad de Agua para Todos. La lucha siempre tiene que ser viva, tiene que ser alegre. Hay comunidades que tienen procesos muy complejos, ¿no? sobre sus territorios. Entonces, este carnaval fue un elemento aglutinador de las diferentes luchas en la zona central veracruzana, donde un 22 de marzo decidieron tomar las calles, pero en lugar bajo un tema lúgubre, fue con un carnaval acompañados de jaranas, de batucadas, y ¿por qué no? Venían chicas zapateando, los compañeros de Pulcar, que es los pueblos unidos de la cuenca de la Antigua por los ríos libres. Aquí vemos un pez, estos peces los hicieron los niños en talleres, y eran peces gigantes que bailaban en todo el carnaval, y fue el elemento que aglutinaba las luchas de quienes hoy ganaron un amparo a nivel nacional en contra del proyecto de privatización del agua y en contra de los decretos que anunció Peña Nieto. Acá continuamos haciendo un poquito el viaje por todo el país. Aquí nos falta una imagen muy interesante, pero tenemos otras imágenes que hablaban de este tema de los decretos, que era el remate de concesiones de Peña Nieto, y nosotros adoptamos la imagen del Buen Fin, con el Buen Fin del gobierno de Peña Nieto. Ahorita les compartimos una imagen por acá. Pero Pedro, ¿tú qué nos puedes compartir de este carnaval? Bueno, es un carnaval verdaderamente lúdico, prendido, que tiene muchos elementos. Tiene el elemento musical, tiene los instrumentos, que son instrumentos tradicionales, tenemos los disfraces, tenemos despliegues de distintas imágenes como la del pescado, y todo eso lo pueden ustedes ver en YouTube. Está la página de videos de Agua para Todos, Agua para la Vida, y esto lo pueden ustedes disfrutar porque viene con la musicalización tan bella que se produjo para ese carnaval. Y junto con este producto hay varios otros más que ustedes pueden apreciar en la página de Agua para Todos, Agua para la Vida, en Facebook, en YouTube y también en nuestra página ahorita se las damos al final, página web. Es bien interesante porque en este carnaval que se hizo en Veracruz, bueno, tiene serios problemas con el agua, ¿no? Casi todos los ríos desembocan en Veracruz, entonces este carnaval unía procesos de pueblos que están en la defensa de sus ríos en contra de ser represados, pero también tenía otra parte muy bella, que era unir pueblos que es como el puerto de Veracruz, que está luchando contra la privatización de su agua. Entonces fue un momento muy alegre, muy lúdico, donde todo terminó en un gran fandango y donde curiosamente comenzó a llover. Entonces toda la gente estaba empapada y seguían bailando. Y aquí les vamos a compartir una cosa que fue muy interesante. Es el gran remate en línea del Agua de México, que es la antesala de este carnaval. Entonces, en Agua para Todos jugamos un poquito con la imagen del Buen Fin, y estos póster se movían por todo el país. ¿Qué fue lo que pasó con este Buen Fin de sexenio, Pedro? Bueno, resulta que ya se iban los señores de Conagua
el negocio pensaban que se les iba a acabar y entonces inventaron esta idea de con agua en línea, de concesionar el agua sin límite en orden de aparición de las solicitudes a partir del 15 de octubre del año 2018. Se tuvo que dar una muy fuerte campaña. Empezó con movilizaciones cada mes, el día 26 en que se hizo la primera, 26 de junio, julio, agosto, septiembre. En segundo lugar, esta campaña fue exitosísima y se volvió viral, asociando el Buen Fin con este gran remate de aguas. Hay que subrayar que la gente que estaba en Conagua en esos momentos tuvo que replegarse y tuvieron que suspender la campaña. Ese fue un gran logro porque estuvimos a punto de entrar en una situación ya de concesionamiento de lo último que queda de agua y fue un gran logro y sin embargo las mismas personas que estaban haciendo estas malandreadas siguieron en Conagua después del 1 de diciembre de 2018 y apenas en octubre del año pasado fueron todos denunciados como corruptos y todos los 6 subdirectores de Conagua cayeron, pero todavía sigue mucha ambigüedad, para lo cual necesitamos precisamente mucha creatividad y mantener el dedo en el renglón con este tipo de campañas. Necesitamos encontrar la clave para que se viralicen. Y por eso de ahí viene la siguiente parte de la exposición. En esta parte es bien interesante porque esta imagen que están viendo aquí es cuando se entregan las firmas. Pero es interesantísimo porque las firmas se entregan y la que nos va cobijando de nueva cuenta es la Chalchitlicue, ¿no? Yo le digo que es la Chalchitlico viajera porque en todas las luchas, cada que se han entregado firmas o las movilizaciones más grandes, siempre está ella con su falda de jade detrás de nosotros. Y aquí es algunas de las imágenes de esta entrega, ¿no? Cuando el INE le da el visto bueno a las 198,127 firmas que avalan la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. ¿No? Fue un gran gozo, fue una gran celebración y pues la Chalchitlicue nos hizo esperar y también festejó con nosotros ese día. Y aquí, Pedro, adelante. Se acaba de cumplir un año y estamos ahorita todavía presionando para que se dictamine la iniciativa ciudadana y para que tengamos en esta legislatura ya una ley general de aguas. Para meter presión para eso, se hizo una canción que también pueden buscar en las redes sociales, Cumple 64, con música de los Beatles, tratando de presionar a la legislatura para que cumpla con su compromiso con el pueblo de México y el agua. Y aquí no solamente tuvimos un cambio de logo, lo que se hizo fue un trabajo impresionante de sintetizar toda esta iniciativa, ¿no? Este gran esfuerzo, aterrizarlo en 12 ideas, en 12 consensos irrevocables que son necesarios para tener una verdadera ley general de aguas, ¿no? Entonces los aterrizamos en algo muy sintético acompañado de imágenes, que es esto que están viendo. Y la verdad es que todo el proceso creativo de esta imagen que tenemos en pantalla fue el trabajo de casi un año donde se logró sintetizar completamente un texto muy complejo en 12 ideas sencillas que pudieran ser articuladoras a las diferentes luchas, 12 consensos que son, como les comentábamos, irrevocables y fundamentales para esta ley de aguas que estamos promoviendo para México. Y entonces van acompañados de imágenes muy sencillas con las cuales la gente puede ir aterrizando y entender de qué estamos hablando. Pasamos de manuales quizá muy complejos a empezar a sintetizar cada vez más la información
para que todas y todos pudiéramos lograr entender, comprender y captar cuál es el mensaje central de esta ley, ¿no? Que ponemos en primer lugar el respeto a la naturaleza, ¿no? El segundo, el respeto al agua de los pueblos y comunidades, y de ahí vamos caminando hasta tener los 12 que son los fundamentales para lograr esta ley de aguas que México necesita. Y ya estamos concluyendo. Alejandra nos va a señalar ya la última parte. Por cuestiones de tiempo necesitamos abreviarlo un poquito. Sí, en esta parte comenzamos a trabajar nuevos materiales mucho más, más sencillos, los cuales ahorita se encuentran en un proceso de traducción al maya, también se van a traducir a náhuatl. Ya estamos como trabajando con diferentes grupos de base para poder adecuarlos a sus comunidades. Esa es una parte muy interesante donde ahorita nos encontramos. Aquí ya se ve como esta nueva imagen, ¿no? Esta es una campaña emergente contra esta propuesta privatizadora de la ley Mataflores, ¿no? Que fue una campaña exitosa del año pasado. Y pasamos a la imagen del quinto Congreso Nacional. Y entonces, como pueden ver aquí, hay toda una evolución de la identidad de Agua para Todos, sobre todo en cuestión de imagen, siempre respetando los conceptos base, los colores originales. El logo no ha cambiado tanto, solo lo volvimos un poco más redondito, más estético, pero es donde nos encontramos hoy en día, ¿no? Estas son las últimas infografías que hemos estado trabajando. Y pues con esto invitarles a unirse al movimiento, a visitar nuestro sitio 12porelagua.org, donde pueden encontrar los nuevos materiales, hacer presión a sus diputados y conocer también esta parte de diseño tan interesante que se logró aterrizar de manera muy sintética en un micrositio. Tenemos nuestro sitio madre, que es aguaparatodos.org, que es un repositorio y en él pueden hacer un viaje histórico por todos los materiales que hemos ido generando para después dar paso y aterrizar en este pequeño micrositio donde está una parte mucho más sintética. Pues este es el breve recorrido que les hacemos, agradeciendo pues la atención y la paciencia que le tengan a esta causa para lograr que las imágenes, como su nombre lo diga, abran nuestra imaginación al cambio, abran nuestra imaginación a lograr una relación con nosotros mismos, con nuestra comunidad y con la naturaleza que sea llena de vitalidad y de alegría. Muchas gracias. Gracias.